¿Qué tal? Mi nombre es María Fernanda Chavarro, soy de la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad Católica de Pereira. En esta ocasión voy a hablar sobre la teoría feminista y los estudios culturales. Feminismo en los estudios culturales. El grupo como tal fue constituido en 1974, aunque antes habían indicios sobre la preocupación de los estudios de la mujer dentro de la disciplina de estudios culturales, porque a pesar de que hablaba sobre dominación y opresión, no había uno que hablara particularmente de la mujer, y no es secreto para nadie que hablar sobre la mujer es hablar de opresión. Em, los estudios se hicieron tangibles con las antologías en 1978 de Woman Tech Issue, Aspect of Woman Subordination of Gender Feminist Culture Study, que partieron de dos principios. La primera, sobre la experiencia personal de las mujeres, porque sería el tema central del feminismo dentro de los estudios culturales, y sus respuestas fueron registradas subjetivamente, tanto en un contexto sociológico e histórico. El segundo, que es sumamente importante, es que asumieron el proyecto The Feminine Mystic y donde analizaban los diferentes medios de comunicación y cómo estos representaban a la mujer, principalmente lo que tiene que ver con la publicidad y con el cine. Bueno, aquí tenemos tres ejemplos dentro de la publicidad donde fueron extremadamente sexistas y donde dentro de la teoría feminista, dentro de los estudios culturales, nombraron la aniquilación simbólica, que era la aniquilación simbólica de que solo se depara una forma de ver, una noción, un solo camino de ser, en este caso de cómo serían las mujeres. Si vemos a nivel general, estas tres imágenes nos muestran de una mujer que está dentro de la casa, no puede salir de su casa, que se ocupa de lavar los trastes y, como dice la imagen de la mitad, de vivir para el hombre. En la primera imagen vemos las mujeres no salen de la cocina, afuera está el hombre compartiendo con su hija. En la segunda vemos, bueno, dice, muéstrale que es un mundo para los hombres. ¿A quién? A la mujer. Y vemos a una chica arrodillada ante un varón, dándole toda la potestad del caso de que el mundo realmente es de varones. La tercera, eh, sal de la cocina antes, le dice eso al varón, sal antes de que tengas que lavar todos estos trastes, mientras que por un lado está el varón compartiendo con su hijo, tranquilo, relajado, la mujer se dedica enteramente a la limpieza de la cocina, a la limpieza de los platos y todo eso. Entonces a eso es lo que referimos a lo que llamamos aniquilación simbólica. La mujer no tiene otra noción, no tiene otra oportunidad de ser, sino solo esto. Sin embargo, a pesar de que se hayan estudiado las representaciones de la mujer dentro de los medios de comunicación, hay una cosa que el feminismo no había tenido en cuenta, una cosa como la raza y la clase. Si nos fijamos, la mayoría de esta publicidad nos está hablando de una clase media y estamos hablando de una mujer blanca y rubia. Bueno, y el resto de mujeres que... sin embargo, hay cuatro conclusiones a las que llevaron estas investigadoras respecto a esas antologías, respecto al desarrollo de estas antologías. Bueno, la primera es que el aporte que hizo estas antologías dentro de los estudios culturales es que dan una conciencia a aquellos que se acerquen a estos temas feministas. El segundo es que el eje central son las mujeres y se hace un análisis de afuera hacia adentro ubicando una nueva perspectiva. Me atrevería a decir que parte de esto ayudó o fue a la vanguardia con los diferentes giros, el giro lingüístico, el giro afectivo que hubieron en diferentes momentos de la historia. La tercera es que hacen una crítica al sexismo y al machismo en la academia. Si retrocedemos un poco, incluso dentro de los estudios culturales había cierta apatía a lo que tenía que ver con los estudios feministas. Entonces, eso es una de las cosas, hacen una crítica respecto a eso, no solo con estudios culturales, sino con otras disciplinas que tienen segregada un poco el oficio de la mujer. El cuarto sería otras disciplinas, otras posibilidades de tratar nociones como el sexo y el género.
Gracias a esto podríamos hablar sobre diferentes teorías como la teoría queer, como la teoría género, entre otras. La última que me parece muy importante es en el momento en que se encuentran los estudios culturales y la teoría feminista. Ambos tienen relaciones estrechas con el activismo político radical y ambos focalizan en el análisis de formas de poder y opresión y en la política de producción del conocimiento dentro de la academia y en la sociedad en general, dentro de la sociedad en general. Bueno, a pesar de tener esos grandes aportes, Stuart Hall y otros interesados en estudios culturales hacen tres críticas que son importantes. La primera, ser un hombre o una mujer es simple, autoevidente, invariable e ignora las maneras como las identidades de géneros son cortadas por otras formas de identidad cultural como la raza o la clase. Se ignora cómo se organiza el significado dentro del propio texto. Y eso es una de las críticas que se hace respecto a las antologías y a las investigaciones feministas que se hicieron en aquella época. La segunda, señala Michelle Barrett, es que no toman en cuenta un contexto histórico. Porque si hablamos de una mujer de hace 50, 70, 80 años, no es la misma mujer de la que estamos hablando hoy en día. Es muy importante tener en cuenta, en consideración, todo el contexto histórico, porque de alguna manera también me está condicionando la forma en que yo voy a ver esas personas. Barrett me pone un ejemplo del marciano. Si llega un marciano y empieza a ver fotografías de la realeza británica, donde están los diferentes protocolos de nombramiento, donde se ovaciona la realeza británica, el marciano determinaría que la realeza británica es realmente el que tiene todas las herramientas de opresión y de dominación dentro de todos. Pero la cosa ahí es, ¿eso real? ¿Eso realmente esas fotografías me están representando la realidad? No, no, las fotografías o esas imágenes o esas representaciones realmente no representan, valga la redundancia, la realidad como tal. Lo que representan es como una continuidad, una constante y es activo. Por eso nos remitimos, y lo voy a reiterar, sobre el contexto histórico. La tercera, no se puede asumir el significado de los textos. Cuando hablan aquí de los textos, hablan sobre todo aquello que tenga un significado. Todos los textos son inherentemente polisémicos y como resultado, aunque un texto pueda tener una lectura preferente, no implica que sea decodificado de la misma manera como todos los consumidores, por todos los consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que se tenga una sola representación, también depende de las personas que lo estén viendo. No existe un solo significado. Todos tenemos una forma distinta de empezar a entender eso y de interpretarlo, porque todos estamos transversalizados por una ideología, por la cultura, entre otras muchas cosas. Entonces fue uno de los errores de los estudios feministas. Bueno, errores no, una de las cosas que se pusieron en cuestión. No hay una sola forma de interpretar las cosas, sino múltiples formas. Y todo depende del paradigma en que observemos eso. Finalmente, tenemos tres ideas claves de la relación que existe entre la teoría feminista y los estudios culturales. La primera, el análisis de la cultura popular siempre es el análisis de las relaciones de poder. Para poder entender la relación entre entre teoría feminista y estudios culturales tenía que estar mediada por la cultura popular. Esta es entendida y denominada por Stuart Hall como el espacio de lucha entre el conflicto entre el dominante y y el dominado, el que ha sido oprimido. Entonces ahí encontramos esta significación, esta noción. Bueno, estas luchas que se encuentran en la cultura popular y lo que se pone en juego en ellas debe estudiarse siempre de manera histórica, históricamente, ya que de eso pueden salir las condiciones particulares de ese fenómeno del que estamos estudiando. Eso es uno de los mayores aportes que ha hecho los estudios culturales dentro de la teoría del feminismo. Porque también me está hablando sobre rotulaciones, rotulaciones como la clase, como la raza, incluso como la geografía. Por eso es bueno hablar históricamente.
La tercera, la subjetividad o nuestro sentido de quiénes somos debe estudiarse también de manera histórica o manera históricamente. Esta manera de entender la cultura popular ha sido central para muchas feministas cuyo trabajo se ha nutrido desde los estudios culturales. De hecho, muchos feministas han confesado que no existe unas bases sólidas que puedan hacer pie con los estamentos dominantes de los estudios culturales. Se pueden nutrir de ellos, pueden navegar, pueden dialogar entre ellos, pero no existe como unas bases tan sólidas dentro del feminismo para dar pie o para tener una discusión con los estudios culturales. Y las mismas feministas lo han admitido. Bueno, finalmente me gustaría hacer unas reflexiones acerca del feminismo y los estudios culturales. Eh, Primero, los estudios culturales dicen que para hablar sobre mujer o sobre cualquier sujeto en particular, debemos hablar sobre lugares de enunciación. El feminismo debe tener lugares de enunciación, porque como habíamos dicho antes, necesitamos de un contexto histórico y hay diferentes rotulaciones en diferentes mujeres. Por eso no podemos hablar de mujeres en general, tenemos que hablar de cosas, particularidades. O como dice Grossenberg, hablar desde la singularidad. Hablar desde la singularidad y es uno de los mayores aportes que ha hecho los estudios culturales. La segunda es que para hablar sobre feminismo debemos hacerlo desde las nociones de la cultura popular, desde ese espacio del conflicto entre el opresor y el oprimido. Siempre vamos a hacerlo desde ese punto de vista. La tercera es que las representaciones no son algo quieto, sino son algo continuo, porque las representaciones nunca van a representar, valga la redundancia, la realidad como tal, simplemente van a representar un pequeño rótulo que siempre tiene como unas intenciones particulares. Otro punto que me parece muy importante es la autodeterminación. La autodeterminación, pero la autodeterminación también se ve a través de la otredad, de reconocer esa otredad. Para hablar sobre mujer, sobre feminismo, siempre se debe hablar desde lo ontológico y desde lo epistemológico. La otra es que para hablar de mujer termina siendo una noción terriblemente problemática. No hay una concepción o no hay algo en particular que me hable sobre lo que es una mujer. Entonces, estudios culturales me dice que hablar de mujer es una noción sumamente problemática. El feminismo ayudó a entender las nociones o a tener en consideración, a tomar conciencia sobre las nociones de género y sexo. De hecho, de allí salen la teoría queer, la teoría de género. Otra cosa es que Stuart Hall reconoce a muy regañadientes que se tomó muy de lado toda la teoría del feminismo dentro de los estudios culturales. También se reconoce que dentro del marxismo, a pesar de haber hecho tremendo estudio sobre la dominación y la opresión, olvidaron una cosa tan elemental y tan importante como era el papel de la mujer dentro de todo ese mecanismo. Es un error que se le reconoce al marxismo. Y finalmente me gustaría hablar de un ejemplo que tomaba Mario Ruffer acerca de una silla y un cofre que está iluminada por un foco y que alrededor hay una oscuridad. Tanto lo femenino como lo masculino se necesita. Tanto la oscuridad como ese foco se necesitan para poder determinar y ver y observar lo que es ese cofre, lo que es ese cofre. La luz necesita de la oscuridad y la oscuridad necesita de la luz para ser. Sería mi argumento final. Stuart Hall en algún momento lo menciona. Debemos navegar entre la élite y esa cultura popular. Para poder entender todo en general debemos navegar por una y por otra, no cegarnos en una sola. Muchísimas gracias. Esta es toda mi presentación. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.